Bueno, hoy estamos terminando la serie Liberados. Esta serie yo le agradezco mucho a Roberto porque él fue el de la idea de tener una serie. Este, yo como siempre le digo que él está inspirado en que ahora las series españolas son muy vistas. Entonces él quiso que hiciéramos una serie, yo le agradezco porque de este tipo así nunca preparamos una serie y la primera vez que lo hacemos aquí en línea. Eh, Recuerdan que hace 2 sábados estuvimos hablando de las copas que a veces están recordadas en el Apocalipsis, la copa que alza Jesús la última vez que celebra la Pascua, pero también la copa que tiene que ver con la salvación, la copa, las 4 copas de los verbos estos que hablan de lo que hace Dios con Israel al salir de Egipto. Después, el sábado pasado, estuvimos hablando sobre la matzá, sobre el pan sin levadura, y este fue un momento importante para recordar, pero especialmente entender. Vieron que le hemos dedicado tiempo a comprender los significados de lo significante. Es decir, qué importancia, cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos estas costumbres o estos, ¿por qué no decirlo? Es un ritual, lo de la cena del Señor es un ritual. ¿Qué implica? ¿Para qué lo hacemos hoy en el año 2020? Como hacemos siempre, eh, en todas estas charlas, estos programas, el primer paso es tal vez comentar algo que nos enriquezca, comentar algunos detalles que nos pueden completar la historia, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que ha ocurrido en esta fecha. El, lo primero que quiero compartirles es, antes de la reflexión espiritual, es algunos efemérides de esta fecha. 14 de Nisan comenzó en el atardecer del miércoles y fue el jueves, ya fue 15. Entre el 14 y el 15 de Nisan, 14 y 15 de Aviv, es la fecha donde ocurren varios eventos importantes. Yo a veces lo comparo con el tema de la Navidad. La Navidad es una festividad de la tradición cristiana y más allá de lo que implica, de las costumbres y demás, lo cierto es que la Biblia no da una fecha acerca de cuándo ocurrieron esas cosas. Pero acerca de la Pascua sí tenemos con precisión fechas y les cuento algunas de esas fechas que nos proporciona la Biblia y otras fuentes antiguas de Israel. Un 14 de Nisan, es decir, un día como el jueves pasado, Dios hace un pacto, un trato con Abraham. Eso ocurre un 14 de Nisan. Los 3 ángeles van a visitarlo a Abraham y vieron que uno de esos ángeles era Dios mismo. Eso ocurrió también en un 14 de Nisan. El 14 de Nisan es el cumpleaños de Isaac. Isaac nace un 14 de Nisan, 14 o 15, ¿no? La destrucción de Sodoma y Gomorra también ocurre en un 14 de Nisan, justamente cuando van los ángeles en la misma fecha cuando van los ángeles a advertirle a Lot que se fuera de ahí. Un 15, 14, 15 de Nisan también Israel sale de Egipto y un 14 de Nisan muere Jesús de Nazaret. Fíjense cuántas cosas importantes conocemos con una fecha precisa. El 14 de Nisan. Alguno dirá, bueno, ¿y será difícil encontrar esa fecha si uno no tenía celulares, si uno no tenía un almanaque? Bueno, sí, es bastante simple, porque en el invierno, cuando va pasando el invierno, el equinoccio, ese día que el día es igual de largo que la noche. Después que llegue ese día, que el día es igual de largo que la noche, la primera vez que yo veo la luna completa y llena, ahí entonces ese es el momento del 14 de Nisan. Es fácil de encontrarlo. Eh, Como les digo, antes de una reflexión espiritual, vamos a hablar de algunos detalles de esto que creo que nos pueden enriquecer. Miren, voy a leer aquí Éxodo, el capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Fíjense, voy a leer 12, hay algunos textos nada más. Dice así: en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. No hay ninguna religión ni ninguna cultura que celebre el año nuevo, pero si tuviera que haber un año nuevo sería
digamos 15 días antes de la Pascua. Así que dice aquí el versículo 2 que este será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Versículo 5. Estoy leyendo Éxodo 12, versículo 5. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego entonces un poco de sangre y untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Versículo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Eso es pasaré de largo, ¿no? Eso significa la Pascua, por eso que está muy bien en inglés, que es Passover. Lifsoach, Pesach es en hebreo, Lifsoach quiere decir eso, saltear, porque el ángel pasaría de largo las casas que estuvieran marcadas con la sangre del cordero. Ahora, en muchas ocasiones me preguntan a veces si en el mundo judío se sigue celebrando esto y se sigue sacrificando el cordero de la Pascua, si se sigue matando un cordero para esta ocasión. Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no y por algunos motivos que les voy a contar rápidamente. El primero, son cuestiones que creo que son muy interesantes, que plantea la Escritura y que aprendemos de ella. Vieron que acá dice que el cordero tenía que sacrificarse entre las familias. Se juntaban una familia de acuerdo a cuánto comieran y sacrificaban entonces un cordero. Ahora bien, después ya en el libro de Deuteronomio, esto está en Deuteronomio capítulo 16, si alguna vez lo quieren leer, capítulo 16, versículos 5 y 6, dice expresamente que ni el cordero de la Pascua ni ningún otro ya se podía sacrificar en la familia, sino que había que ir al templo a sacrificarlo. Miren, ¿qué ha pasado con esto? Probablemente, es lo que podemos ver. Cuando Israel sale de Egipto, no salen solamente los descendientes de Jacob, sale gente de muchos pueblos distintos. Yo creo que Egipto en ese momento era algo así como Nueva York, como Miami probablemente, que hay gente de todos los países viviendo. Algo así era el Egipto de aquellos días. Entonces, cuando sale el pueblo de Israel, salen muchos pueblos también. Y esos pueblos tenían sus propias religiones. Y por otro lado, también el pueblo de Israel tenía devoción por otras divinidades. Eso queda claro cuando vemos el evento del becerro de oro. Había gente que tenía todavía devoción por alguna de las divinidades de Egipto. Entonces, ¿qué pasaba? Esos sacrificios que se hacían familiarmente, es como que se volvió algo con un poco de sincretismo, es decir, se mezclaban las religiones, no quedaba muy claro a qué Dios era que se le estaba haciendo el sacrificio o la devoción. Entonces aparece una novedad ya en el libro de Deuteronomio, diciendo que no se van a hacer más sacrificios en las casas, en las familias, sino que ahora se sacrifica solamente en el templo. ¿Qué ocurre? El templo es destruido en el año 70 de la era cristiana, lo destruye el general Tito, y entonces, como es destruido, ya no hay más, no hay más sacrificios que se puedan hacer. En la actualidad, en ese lugar, si uno va a ese lugar, hay un terreno plano con baldosas, no hay absolutamente nada. Es como un playón, que no hay nada en el lugar donde antes estaba el gran templo de Jerusalén, donde sí se hacían los sacrificios. Eh, Cuando ustedes ven una foto de Jerusalén, ven que hay un domo, un domo dorado, eso le puso oro un rey jordano en los años 80.
Ese lugar lo que tiene ahí abajo es la piedra donde Abraham ató a Isaac y estuvo por sacrificarlo. En ese lugar es donde estaba también el altar de los sacrificios. Así que en ese lugar hay un domo que es para honrar, digamos, la santidad de ese lugar. Y nada más. El lugar donde estaba el templo, como digo, es un terreno plano y no hay nada. Y a un costadito está la mezquita de Al-Aqsa, una mezquita que tiene un domo así como grisáceo, porque ese domo es de plata, y la plata se pone así cuando está a la intemperie. Entonces, el moderno Estado de Israel es un Estado laico, no tiene ningún interés de construir un templo allí, hay libertad religiosa y lo que más le interesa es de que haya respeto y convivencia entre todas las religiones, así que no tiene ningún interés de hacer ningún templo donde se sacrifiquen animales. La gente más religiosa, más tradicionalista, lo que opina es que en un futuro va a venir el Mesías y va a reconstruir el templo. Hasta que eso ocurra, no va a haber ningún templo funcionando. Y también la opinión de la mayoría, que es más moderada, aunque también hay que decir más humanista, dice que esto de sacrificar animales en un contexto de culto, en un contexto religioso, es algo que pertenece a los estadios involucionados de la civilización. Entonces, hoy en día haya o no haya un lugar para esto, no hay que estar sacrificando animales en torno a un culto religioso, ¿no? Pero bueno, vamos a introducirnos ahora. Entonces, bueno, tal vez cierro y digo, entonces, ese es el motivo. No hay un lugar donde hacerlo y mucha gente también opina de que no habría razón para hacer una cosa así. Por eso es de que el sacrificio, el cordero de la Pascua, no se lo sacrifica hace más o menos unos 1950 años, que esa costumbre no existe en Israel tampoco. Bien, entonces, vamos a irnos introduciendo al tema de hoy, y al tema de hoy y a la reflexión espiritual de hoy. Eh, lo primero que menciono es que vieron cuando leímos el texto del sacrificio de la Pascua, como decimos siempre, en nuestras Biblias nosotros tenemos esto, el sacrificio de la Pascua. Sacrificio es una palabra que viene que está traducida, del original dice corbán. La palabra es fácil de decir, corbán, C-O-R-B-A-N, acento en la A, corbán, es así de fácil. El corbán de Pesaj. Cuando nosotros hablamos del Cordero de la Pascua, hablamos del corbán de Pesaj. ¿Sí? Eso es lo que dice el original. Nosotros tenemos en castellano, otros idiomas, una traducción que dice un sacrificio. No está mal traducido sacrificio, pero saben que leakrib es sacrificar y leitkarev es acercar. Es decir, la misma palabra, la misma raíz de la palabra quiere decir tanto sacrificar como acercar. Entonces, corbán, cuando nosotros hablamos del sacrificio de la Pascua, con todo lo que ustedes saben que eso implica, corbán quiere decir acercador. Eso quiere decir corbán. Lamentablemente ese significado se nos escapa al traducirlo, porque si uno pone en lugar de sacrificio, pone la palabra acercador, no se entendería. Entonces hay que poner sacrificio, pero a uno se le escapa ese otro significado adicional, que el sacrificio de Pascua, el sacrificio ese, es un acercador. Es decir, algo que acerca al ser humano a Dios, que hace que el ser humano y Dios, que están separados, porque nuestros primeros padres y nosotros también hemos elegido en muchas ocasiones el camino incorrecto, el camino del mal, eso ha hecho que nos hemos separado de Dios, nos hemos alejado de Dios. Ahora bien, mediante el acercador, otra vez volvemos a tener una relación, otra vez estamos juntos, otra vez estamos cerca. Eso ocurre gracias a ese acercador. Entonces, el cordero este de la Pascua, el sacrificio de la Pascua, es un acercador. Eh, entonces, en esta ocasión, esta mañana, vamos a hablar de qué hace ese acercador. ¿Qué hace por nosotros? ¿Para qué me sirve hoy saber acerca de ese acercador? Ese que hace que estemos cerca de Dios otra vez. El texto, lo primero que nos sugiere el texto que leímos hace un momento, es que, bueno, se lo sacrificaba, y entonces lo primero que iba a ocurrir aquí es que
iba a liberar a las personas que pintaran con un poquito de la sangre del cordero, iba a liberarlos de la muerte de los primogénitos del pueblo. Es decir, el primer rol que ocupa ese cordero es liberarnos de la muerte. En un sentido simbólico, ustedes saben, nosotros los seres humanos estamos todos condenados a muerte. Con lo que uno aspira, lo mejor que uno aspira en este mundo es a cumplir los años de vida y de edad útil. Pero todos sabemos que hasta que no venga el Mesías, todos nos vamos a morir, todos vamos a pasar al descanso. Entonces, ese cordero nos dice que hay una manera de librarse, si se me permite la palabra, de ese destino de la muerte. Hay una manera de salir de eso que es por medio de ese cordero, porque hay una posibilidad de una vida eterna más allá de esta vida. Entonces, primer motivo que hace ese acercador es librar de la muerte. En una primera instancia, por supuesto. En primera instancia es librarnos de la muerte en aquel momento, en el día en que había que salir de Egipto. No más, no habría ningún primogénito muerto en Israel. Por otro lado, había que huir, había que escapar, y probablemente las cosas se iban a poner difíciles, y de hecho fue así, porque tal vez el faraón se arrepentía, porque tal vez alguien no quería que se fueran sanos o que no quería que se fueran. Entonces hacía falta una comida suculenta. El pueblo estaba todo el tiempo trabajando, esclavizado, no tenía tiempo para cultivar otra cosa. Entonces lo que podía comer era la carne de una oveja o de una cabra. Hacía falta una comida suculenta. Para poder huir, no sabíamos hasta cuánto tiempo íbamos a tener para parar un momento a descansar y a comer algo. Entonces, como no se sabía el tiempo que cuándo se iba a poder parar a comer, entonces hacía falta una comida sustanciosa, acompañada de algún pan rápido y un poco de hierbas amargas digestivas, por si tal vez a alguno le caía mal. Y entonces había que comer esa comida bien, bien sustanciosa y salir huyendo, salir escapándonos de Egipto. Eh, Escapar de la muerte y librarse de la esclavitud. Lo repito, escapar de la muerte, escapar de la esclavitud. Este es el motivo que tiene ese acercador de Pesaj. Eso es lo que hace. Miren, yo les quiero contar una historia muy breve eh, que aparece en Génesis el capítulo 18. En Génesis 18, uno de los motivos por el que se los leo es que esto ocurrió, como se los dije al principio, un 14 de Nisan. Es decir, esto ocurrió en esta época del año, un día como el miércoles pasado. Un día como el miércoles pasado ocurrió esto que vamos a leer. Dice acá, Génesis 18, que caía la tarde, cuando, aquí, perdón, 18, dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose al suelo. Es decir, dice acá que se le apareció Dios. Acá usa el tetragramatón, el nombre que a veces en las Biblias aparece como Jehová. Y entonces apareció Dios mismo y dice que él vio 3 hombres. Dice entonces que les sirvió comida y dice un poco más abajo, en el versículo 8, que mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. ¿Por qué les leo esto en esta mañana? Porque cada vez que Dios así lo decide, cada vez que Él quiere hacerlo de esta forma, Él se muestra por medio de un ser humano para hacer algo. Es decir, esto de que Dios se transforme, no sé qué palabra usar, que no tenga que ver con las palabras clásicas de la religión, que se muestre, que se haga como un ser humano y que venga a nosotros a comunicarnos algo, esto no es algo que aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, no es una innovación del cristianismo. Esto ya aparece aquí en el relato del capítulo 18 de Génesis, cuando Dios dice que se aparece, pero eran 3 hombres, y Dios era uno de ellos,
que se había mostrado. Claro, Dios no es un ser humano, dice la Escritura, pero Él tiene poder para transformarse en un ser humano y visitar a Abraham. Sabemos que estaba bien humano porque comió y comió también una comida bien sustanciosa que le había preparado Abraham en ese momento. Entonces, ahí tenía un mensaje puntual para darle a Abraham. Lo que tenía que decirle a Abraham es de que iba a tener un hijo con Sara y tenía que decirle a su vez a Lot que se escapara de Sodoma. Es decir, había algo que tenía que ver con los descendientes, así como también pasaba en Egipto con los primogénitos que no tenían que morir, y también tenía que decirles que se tenían que ir de ese lugar, que no podían vivir más en un lugar de esas características. Entonces, cuando aparece ya en el Nuevo Testamento Jesús, es decir, Jesús es un hombre de ID, digamos, pero aparece Dios otra vez por medio de un ser humano para decirle algo al ser humano. ¿Qué viene a hacer? ¿Cuál es su mensaje? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad viene él? Y este es el texto con el que quiero que hoy pensemos un poco acerca de estos asuntos. Y eso está en Isaías 61. Isaías 61 lo voy a leer directamente de Isaías porque nos cuenta Lucas, el capítulo 4, de que Jesús un día, un sábado, como era su costumbre, la tradición para leer los libros sagrados en una sinagoga es de día. Así que probablemente ha ido a la mañana, a eso de entre las 10 o 11 de la mañana, algo parecido a lo que estamos haciendo hoy. Y entonces yo me lo imagino a Jesús, como a las 11 de la mañana, yendo a la sinagoga de Nazaret, del pueblo donde era él, y entonces él se para a leer y lee este texto que vamos a leer ahora, que lo vamos a leer directamente del libro del original del que fue leído. Isaías 61. Isaías capítulo 61 dice así: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los afligidos. Me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Este texto lo he leído tantas veces porque es como que siempre llega a mi corazón, siempre me dice algo nuevo. Tal vez lo primero que menciono es que el primer punto que dice Jesús, porque él después cuenta que esta escritura se cumple en sus días cuando él va y cuando él lo lee y en su tarea, la tarea que tuvo en este mundo. Lo primero que trae él son buenas noticias. Qué lindo es recibir buenas noticias en estos días. Qué lindo es alegrarse cuando pasa algo bueno y alguien me llama para contarme algo bueno. Esta semana yo tuve varias buenas noticias, varias, y las disfruté mucho. Dentro de tantas malas noticias que aparecen ahí, dentro de tantos reenvíos que uno recibe por las redes sociales, algunos lindos, otros con un poco catastróficos o fatalistas, alarmistas. Qué lindo es recibir buenas noticias. Y a un nivel personal yo quiero decirles algo. Conocer a Dios, conocer ese acercador que hace que esa distancia entre Dios y nosotros se acorte. Conocer al Creador, conocer al que ha obrado una salvación por nosotros, siempre es una buena noticia. Si para usted todo lo que tiene que ver con lo espiritual es una fuente de represión. Es decir, me encantaría hacer esto, pero no lo hago por la religión. Me encantaría ser así, pero no lo hago por la iglesia, por el pastor o por lo que fuera. Si para usted todo lo que tiene que ver con lo espiritual son discusiones de religión, si todo lo que tiene que ver con estas cosas es gente amargada, gente reprimida, gente que acusa, gente que dice esto se hace, esto no se hace, gente, si usted tiene esa imagen,
de lo religioso, de las cosas espirituales, créanme que han sido víctimas de un engaño. Porque las cosas que tienen que ver con Dios son siempre buenas noticias. Las buenas noticias hacen a las personas felices, hacen personas plenas, que pueden tener, como ustedes se imaginan, pueden tener desafíos, dificultades, problemas, como lo puede tener todo el mundo, pero nunca va a ser gente amargada, nunca va a ser gente reprimida. Una persona que ha escuchado las buenas noticias acerca de Dios, una persona que le ha dado lugar en el corazón a Dios, es una persona que está alegre, porque así alegre se pone el corazón cuando uno recibe noticias buenas, sobre todo cuando las estaba esperando. Qué lindo es recibir buenas noticias, qué contento que uno lo pone recibir buenas noticias. Así entonces es esto que viene a ser este acercador entre Dios y el hombre, viene a dar buenas noticias. Y sigue entonces el texto y dice que ese, ese acercador viene a sanar los corazones heridos. Y esta expresión me parece tan amorosa, tan linda. Viene a sanar corazones heridos, a consolar a los que están de duelo, a consolar a los que están dolientes. ¿Cuántas oportunidades lindas nos da Dios? ¿Cuántas cosas buenas nos regala Dios? Que a veces no las disfrutamos por estar con el corazón herido. A veces tenemos comida, gracias al Señor, tenemos personas que nos aman, tenemos esperanza, tenemos un lugar donde dormir, tenemos tantas cosas buenas. Todas esas cosas buenas parece que de un momento al otro no tuvieran ningún sentido. Parece que no fueran muy importantes, que no fueran importantes porque estamos con el corazón herido, porque hay algo que nos duele, porque nos hemos enemistado con algún ser querido, porque algo pasó en nuestra vida que nos dejó doliendo el corazón y parece que todo lo lindo que tenemos se nos marchita de repente, innecesariamente. Dios sabe que eso nos pasa. Por eso es que, habiendo tantas cosas que arreglar, lo primero que nos ofrece ese acercador, lo primero que ofrece Jesús, es sanar el corazón. Si hoy el corazón está herido por algún motivo, esa es la oferta que hace Dios. Sanar el corazón, curarlo. A veces dicen que las peores cosas que le pasan a un ser humano no son las que le hace otro, sino las que uno mismo hace mal. Es decir, las veces que uno en ese libro de nuestra vida escribió algunas páginas torcidas, que uno se equivocó muchas veces y que eso nos hizo sufrir o hizo sufrir a otras personas. Entonces también a veces uno acarrea dolor por lo que hizo o por lo que no hizo en el pasado. Uno queda dolido porque tal vez podría haber elegido mejor. Tal vez podría haber decidido mejor cuando tuve la oportunidad y no lo hice. Qué triste que es saber que uno podría haber hecho algo bien y no lo hizo, habiendo tenido la oportunidad. Entonces, eso también es motivo a veces para que el corazón duela. Y esto es lo primero que viene a ofrecer. Dice, vengo a darles buenas noticias y para sanar los corazones que están heridos. Corazones que están heridos probablemente, como dije, por algo del pasado, por algo de ahora, por un fracaso. ¿Cuántos tenemos por ahí algún fracaso? Sentimos que en algún área fracasamos y ese fracaso nos persigue hasta hoy, de alguna manera, ya sea que nos persigue en la vida real o en la memoria. Eso es un momento muy bueno, este día, para abandonarlo para siempre. Cuando una persona se acerca genuinamente al acercador, al que nos acerca a Dios, esas heridas se curan. Uno las puede recordar, quedarán como alguna cicatriz, pero la herida, hay una promesa para que esa herida no exista más, para que esa herida se sane. Entonces, eso es algo que hoy lo podemos vivir. Y eso es una propuesta fantástica que viene a hacer la Escritura, es una propuesta fantástica que viene a darnos el acercador, es una propuesta fantástica que Dios la recuerda por medio de Jesús. Dice también
a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. El día de la venganza de nuestro Dios. Suena como algo fuerte, como la palabra venganza es una palabra que de paso para el ser humano está velada, porque está prohibida. Saben que la Biblia dice que vengarse está prohibido. Si usted se quiere vengar de algo contra alguien, sepa que está haciendo una actividad que Dios prohíbe. Uno no puede vengarse, no puede tomar venganza de nada que alguien nos haya hecho mal. No se puede, porque explica la Biblia que Dios tiene el monopolio de la venganza. Nadie más puede hacer ninguna venganza excepto Él. Y acá habla de un día de la venganza. ¿Qué será ese día de la venganza? Podríamos estudiarlo un rato, pero yo tal vez si lo tuviera que resumir diría que es el día cuando las buenas noticias alcanzan a todo el mundo y que se sobrepone el bien por encima del mal para siempre. Miren, ese día Pablo lo menciona con estas palabras, dice Romanos 8:21, que la creación misma será liberada del mal que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El día que en un sentido salimos en libertad, porque eso es lo que menciona, ahí la creación será liberada del mal. Vamos a salir a la gloriosa libertad. Menciona esta palabra libertad y ustedes saben, estamos en la serie Liberados y estamos hablando de la fiesta de la libertad. Entonces, en un sentido profético, esta salida de Egipto un día se hace mundial, un día se hace global, es lo que hemos hablado en estas ocasiones, en esta serie. Pero entonces ese día es el día de la venganza también. Ustedes imagínense por un momento una casa de un israelita en tiempos de Egipto. Una casa sucia, porque no había tiempo de limpiarla probablemente, porque todos tenían que trabajar, grandes y chicos tenían que trabajar todos, estaban todos esclavizados. Así que esa casa no había tiempo para que alguien la aseara adecuadamente, una casa que estaba sucia probablemente. Yo sé que se puede ser feliz a pesar de cualquier problema, pero imagínense en esa situación, una situación desalentadora donde están matando a los hijos, donde hay persecución, donde hay aflicción. Así que es probable que esa casa tuviera carencias, que esa casa fue una casa triste, una casa desordenada, una casa donde uno no le gustaría estar si pudiera elegir otro lugar. En contraparte estaban las casas de los que esclavizaban al pueblo, casas que tal vez no tenían privaciones, casas que tenían libertad. Pero de repente, de un día a otro, las cosas cambiaron. Y los que vivían como esclavos se transformaron en libres. Y los que parecía que vivían libres ahora se les vinieron todas las calamidades. Entonces, hay un día en el que Dios pone las cosas en orden. Ese día, el día de la venida del Mesías, la venida del Mesías con gloria y poder, ese día es el que estamos esperando y aparece con ese nombre, el día de la venganza del Señor. Pero yo quiero mencionar esto último que dice aquí. Dice que me ha enviado a sanar corazones heridos y a proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Es decir, hay un momento en el que vamos a ser libres, ese día que estoy hablando, pero yo en esta ocasión quiero centrarme en lo que pasará, en lo que pasa ahora, en lo que estuvimos hablando. Miren, todas las personas siempre tenemos algo de cambiar y siempre tenemos algo que nos esclaviza. Hay personas que son esclavas y a veces me pasa a mí también que somos esclavos de nuestras emociones. Se nos pasa algún sentimiento de turno por nuestro corazón y como en ese momento estamos enojados, eh, maltratamos a los que tenemos cerca. Y los que estuvieron cerca tal vez no entienden qué pasó, pero es el resultado de ser esclavo de eso. Esclavo de un sentimiento, esclavo de una emoción. A veces nos ponemos esclavos de los malos hábitos.
Somos esclavos de una costumbre que, como decíamos el sábado pasado, hace tanto que hemos tenido este hábito, que bebemos, que fumamos, que miramos algo, que tenemos algún vínculo, algo que no nos hace bien, pero hace tanto que lo hemos tenido que parece que no nos imaginamos la vida sin eso. Y eso nos está amargando la vida, nos está arruinando en realidad. Algo con lo que perdemos tiempo, con lo que perdemos la posibilidad de crecer, la posibilidad de darle afecto a los demás. Entonces, este es el momento para salir de esa esclavitud. Este es el momento para dejar de codiciar. Hay gente que es esclava de la codicia, porque no pueden dejar de ver lo que tienen otras personas. No pueden dejar de ver lo que viven otras personas, ignorando que cada uno tiene su lucha, cada uno tiene su desafío, cada uno tiene su frente de batalla en donde luchar, y pensando que lo que viven otras personas, los que vivieron en otro tiempo, los que tengo cerca, los vecinos, compañeros de trabajo, familiares o quien fuera, parece de que tuvieran algo mejor, que a mí eso me vendría mucho mejor, y sabría vivir mejor con esa realidad. Eso es mentira, porque cada ser humano tiene su propia lucha, cada ser humano tiene sus propios desafíos. No hay que codiciar nada. La persona que codicia se vuelve esclava de lo que le pasa a los demás. No disfruta lo que tiene y no puede ponerse contenta cuando a otro le va bien o cuando otro tiene algo bueno. Entonces, para todos esos esclavizados, hoy es un día de libertad. Y ese cercador que viene a nosotros a decirnos, hoy es un momento para curar el corazón herido, para salir en libertad, para recordarnos, como hemos venido haciendo en estas presentaciones de la serie, para recordarnos de que un día habrá libertad para todo el mundo, un día el mal se acabará. No estaremos más distanciados, así como esta epidemia que nos mantiene separados entre nosotros, nos mantiene cercados. Así nos tiene este mundo también, cercados en el dolor, cercados en la muerte, cercados en tantos sinsabores, pero también para esos que somos conscientes de todos estos problemas, viene un acercador a curarnos el corazón, a sanarlo. Por eso es una buena noticia. Y por eso es de que nosotros no nos podemos alegrar jamás en el dolor de nadie, pero nosotros, a pesar de cualquier dolor, estamos felices. Estamos contentos porque viene alguien que cura el corazón. Y yo te invito en esta mañana a que aceptes eso, a que hagas la prueba, hacer la prueba de conectarse con ese acercador. Ese acercador, cuando llega a la vida de las personas, vuelve a las personas plenas, los pone contentos, les cura las heridas, los saca en libertad de todo eso que nos esclaviza. Y en esta mañana, como habíamos anunciado, vamos a participar de los emblemas. Ese pan sin levadura, algunos lo tienen como ese que es cuadrado, otros lo tienen un cuadrado más pequeño, hecho en la casa, otros tenemos esta matzá que también está hecha redonda. Recordamos ese pan y ese vino que se tomaron en la ocasión, el pan sin levadura fue comido en tiempos de la salida de Egipto. La copa, esa en realidad fue bebida por Jesús, la última vez que participó de esa cena, y nosotros recordamos esa cena, porque ese es un momento en el que nosotros hacemos otra vez un trato, un pacto con ese acercador. Nosotros otra vez le decimos a él que queremos que cure nuestras heridas. Queremos que cumpla pronto esa promesa de sacarnos a la libertad definitiva por medio de la segunda venida del Mesías. Y queremos también que nos saquen libertad de nuestras esclavitudes, esas esclavitudes, esos rincones oscuros que a veces mantiene el corazón. Yo sé que está Roberto allí. Roberto, él va a tener una oración. Va a tener una oración por por el pan sin levadura, el vino. Nosotros usamos este vino sin fermento. Y vamos a tener una oración para que podamos entender
de que estos símbolos, aunque no son algo en sí mismos, nos representan una libertad profunda y real que Dios nos está ofreciendo. Ok. En estos momentos quiero invitarles a todos a inclinar su rostro para orar. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, en estos instantes, a través de este medio, Señor, queremos reconocer el poder que Jesús tiene, el poder que Jesús tuvo, Señor, en esa cruz. Cuando meditamos en ella, Señor, nos encontramos cara a cara con nuestra realidad. Nos encontramos cara a cara con quizás nuestro pasado o nuestro presente, Señor. Y en el día de hoy queremos pedirte de corazón, Señor, arrepentiéndonos de nuestros pecados en estos instantes, queriéndonos acercar un poquito más a ti cada día, que tú a través de estos símbolos que nos pides que recordemos hasta esa gran celebración donde podamos comer con Jesús, Señor, en esa nueva Jerusalén. Que podamos meditar en el cuerpo de Jesús, el cual fue quebrantado por nuestras iniquidades, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y la sangre que fue derramada, Señor, para perdón de nuestros pecados. Y queremos pedir una bendición especial sobre estos emblemas que tenemos en nuestros hogares, que nos hagan recordar de las buenas nuevas, Señor, en estos momentos donde parece que el mundo solamente nos recuerda las catástrofes y las desgracias, que podamos encontrar a Jesús, al Jesús que trae buenas nuevas a los oprimidos, buenas nuevas a los que quizás estén luchando con alguna adicción, buenas nuevas con aquellas familias que están pasando por momentos difíciles, buenas nuevas para aquellas personas que quizás estén sufriendo alguna enfermedad, que podamos meditar en esas buenas nuevas, Señor, de tu pronta venida. Y te quiero pedir también de una forma especial una bendición sobre el distrito de Hollywood, de Davie y de Pembroke Pines, Señor. Que tú puedas manifestarte en esos hogares, en estos instantes, Señor. Que puedas calmar los corazones que quizás estén pasando por momentos ansiosos. Te lo pedimos todo en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces el pan, sea cual sea la versión de pan sin levadura que tengamos, tomamos el pan y entonces allí dice que lo partió, porque dice que dijo Jesús, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, quebrado, quebrantado. Entonces cuando tomamos esta parte, tomamos una partecita, yo estoy aquí también, así como muchos de ustedes, participando de estos emblemas en familia. Así que tomamos una pequeña porción de este pan y recordamos todas estas cosas. Recordamos al acercador, recordamos a Jesús y recordamos que hay una salida de Egipto, del Egipto, de este mundo, para vivir, como dijo Roberto en su momento, en la Nueva Jerusalén. Así que nos acordamos de esta libertad y participamos del pan en reflexión con una pequeña oración. Dice también la Escritura que tomó la copa de la que hablamos hace un par de sábados. Tomó esta copa. Esta copa también en la antigüedad era la señal de hacer un trato.
Se hacía un trato mediante la copa. Eso es lo que quiere decir la palabra pacto, que ya no la usamos tanto, pero tomar la copa es un trato. Le recordamos y lo hacemos cada tanto porque los tratos entre los seres humanos a veces se olvidan y nosotros a veces nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Hoy hacemos un trato con Él. Hacemos un trato y le decimos que sí nos interesa lo que Él nos propone. Nosotros aceptamos lo que Él vino a hacer por nosotros. Aceptamos que Él muera y nos dé salvación de la esclavitud y de la muerte. Que gracias a lo que Él hace, nuestro destino no sea la muerte y tampoco sea la esclavitud aquí. Cuando tomamos esta copa, le decimos que sí queremos que cure nuestros corazones, que sí nos interesa esa propuesta de que un día va a venir a buscarnos y que sí nos importa y queremos salir de todas las cosas que nos esclavizan hoy. Entonces, por eso es que esta copa, en ese trato, le decimos a Él que aceptamos su propuesta. Entonces Él, esa noche, la última vez que participó, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, hagan esto, acordándose de mí. Nos acordamos de ese acercador y de lo que hace por nosotros y bebemos la copa reflexionando en estos temas. Ahora me gustaría terminar y despedirnos con una oración, una plegaria de consagración, la que siempre tenemos cada vez que recordamos esa última cena. Padre Celestial, queremos agradecerte porque de muchas formas nos has hablado manifestándonos tu deseo de que seamos libres. Gracias porque tantas veces nos ofreces la libertad y en esta ocasión te queremos pedir perdón porque tantas veces nos hemos esclavizado por nuestra propia voluntad. Tantas veces hemos tomado hábitos, tantas veces hemos actuado de cierta manera que no ha hecho otra cosa que encerrarnos en malas experiencias, nos ha encerrado en heridas, nos ha encerrado en rencores, nos hemos esclavizado en vano, perdiendo la oportunidad de hacerle el bien a los demás, la oportunidad de crecer. Quiero pedirte perdón por todas esas veces en las que nosotros mismos entrábamos en Egipto. Te pedimos perdón por tantas veces que pedíamos volver a esa cárcel, que tantas veces también nos dio angustia, no nos dio ninguna sensación de placer, de tranquilidad, de paz. Cada vez que volvemos a ese sentimiento, cada vez que volvemos a ese recuerdo, y queremos pedirte que lo limpies y limpies todas esas cosas para siempre. Que saques de nuestra mente las cosas que nos hirieron, porque has tenido poder y lo has prometido curar los corazones de todos los que creemos en ti. Quiero rogarte, Padre Celestial, que sanes nuestros corazones, que nos des libertad, que nos prepares para la venida del Mesías. Quiero rogarte en forma especial que puedas limpiar nuestro corazón, que ahora que hemos renovado ese pacto contigo, nuestra vida sea totalmente entregada en tus manos, para hacer el bien, para demostrar y para contagiar la alegría de una persona que ha recibido buenas noticias. Ayúdanos a nosotros también para anunciar estas buenas noticias a los que necesitan alegría, a los que necesitan salvación, a los que necesitan libertad. Dejamos nuestras vidas para ser instrumentos de esta libertad y de esta salvación, y te agradecemos por el sacrificio que hiciste por nosotros.
quiero pedirte que puedas bendecir a todos los que participaron de este programa, que puedas cumplir esta promesa de curar sus corazones, de ponerlos en libertad y también de que pronto también cumplas esa promesa de la venida del Mesías. Oramos y nos dejamos en tus manos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.